¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Economía de Frente. Una cantidad importante de temas. No le quitamos tiempo a este asunto con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fares Santoscoy. Bienvenidos. Bienvenidas. Antes que nada, saludo de manera muy importante a Carlos Alberto Martínez. Carlos, gracias, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Ernesto, ¿qué tal? Ernesto Fares Santoscoy, ¿cómo estás? A ver, una cantidad importante de temas tendrán que ser muy breves. A ver, hace un año ni nos la imaginábamos, ¿verdad, Ernesto? De lo que pasó este año. Bueno, haciendo una revisión de lo que fue el año 2020, empezando por ahí, ¿no? ¿Cuál era el estatus de la economía mundial y qué es lo que veíamos? La economía mundial estaba atravesando por una fase, pues, digamos, yo diría de boom económico. Teníamos las mejores circunstancias. Por ejemplo, el crecimiento económico muy fuerte a nivel mundial. Se veía un crecimiento por ahí del 3,5% para el PIB mundial. La parte del empleo, la gran mayoría de los países traían tasas de desempleo en récord histórico, las tasas más bajas de desempleo. En el caso de Estados Unidos, la tasa de desempleo no la habíamos visto así en la historia, más que alguna vez en el año 69. Muy bajo el desempleo, igual en Japón, menos del 2% de desempleo, ¿no? En Europa, que siempre se había caracterizado por un desempleo alto, también andaba bajando sustancialmente. La inflación, a pesar de todo el dinero que se imprimió en la última década a nivel mundial, inflación bajísima. Entonces, pues había quienes estimamos que a lo mejor el ciclo económico, que ya llevaba prácticamente 11 años, el ciclo económico más largo de la historia, que probablemente perdiera fuerza hacia finales del año. Nos preocupaba a Estados Unidos que para estas fechas podría entrar a una pequeña recesioncita que estábamos nosotros bautizando como un aterrizaje suave. Pero eso lo veíamos nosotros y algunos otros pesimistas, pero la gran mayoría todavía le veía fuerza a la economía de Estados Unidos como para que siguiera creciendo a lo largo de todo el año. Bien, ¿y quién le iba a imaginar, verdad, Carlos? Regaderazo de agua fría. Hace un año a principios de año estábamos viendo los incendios tremendos, recordarán, en Australia, en San Francisco. Es decir, la problemática y la lógica mundial era otra, y de repente pues viene este virus que hace que la economía del mundo se repliegue, un choque de oferta muy fuerte, que luego se traslada a la demanda, y una, digamos, situación inédita que había pasado más de 100 años en que la habíamos vivido. Y efectivamente, pues es un tema para el aspecto económico muy duro, una caída estrepitosa en todas las economías del planeta debido al confinamiento y debido a un virus hasta entonces desconocido. Todavía sigue habiendo muchas cosas desconocidas del virus, pero sí andábamos en otro rollo cuando de repente pues ve lo que pasa y cómo estamos. A ver, les hago una pregunta con una respuesta rápida, si pueden, por favor. Ernesto, ¿se requiere repensar el sistema económico y financiero internacional? ¿Es posible pensar conveniente un nuevo orden económico internacional? Bueno, se está dando un nuevo orden en la medida que van evolucionando las cosas y va apareciendo otros actores preponderantes, ¿no? Particularmente la economía de China, que pues con el ritmo de crecimiento tan fuerte que ha tenido en los últimos años, va tomando cada vez un papel más preponderante, y entonces su influencia y sus presiones se van imponiendo poco a poco, y al final de cuentas están generando un nuevo orden económico mundial, ¿no? Me gustaría también preguntarle a Carlos Alberto, él cómo recuerda que veía la economía mexicana, ¿no? Antes de entrar a abordar lo que pasó, que también eran otras expectativas distintas, ¿no? A lo que tenemos como resultado, ¿no? Sí, fíjate que la economía mexicana pues sí venía del freno que se dio
en el, digamos, 2019, producto de la transición política. Hay que recordar que este país, en cada cambio de gobierno, el primer año se tiende a frenar la economía, pues empiezan nuevas reglas del juego, se detiene el presupuesto, la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios y también los nuevos acuerdos, ¿no? Nuevos proveedores de gobierno, revisar cosas, etcétera. Entonces se había frenado muy fuerte la economía en el año 2019. La expectativa es que este año hubiese sido mejor, aunque yo seguía viendo el mismo reto, que es la confianza y la relación con el sector privado, que se tocó fuerte a raíz de la cancelación del aeropuerto, y esta parte era como que este año era un año de reconstrucción de esta relación gobierno-sector privado, pues para echar a andar la economía luego de la transición y del freno del arranque de principio de año, que repito, todos los gobiernos lo hacen. El gobierno de Peña Nieto así fue, su primer año fue un freno económico fuerte, el de Calderón, en fin, esperábamos que este segundo año fuera de mayor impulso y pues no lo fue. Por lo pronto, sí, digamos, algunos signos inequívocos de desaceleración económica se dan desde el momento incluso previo a las elecciones. Empieza a haber una clara actitud de nerviosismo, después se recompone un poco esa situación antes de que el presidente tome posesión. Sin embargo, viene el traspié del aeropuerto y de ahí en adelante ha sido tropiezo tras tropiezo, de lo que ya hablamos en el programa anterior, de la posibilidad de que sea Tatiana Cloutier, una mujer nacida y jugada en un ambiente empresarial, la que posiblemente tomara en las riendas de estafeta de Alfonso Romo para tratar de cambiar las cosas. Si les parece bien, hacemos una pequeña pausa para ver asuntos, los retos que ustedes ven o los puntos delicados que ustedes ven en el transcurso del 2021, o qué saldo nos deja el 2020, en qué puntos se estiman asuntos delicados. Después de una pausa, continuamos con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fadel Santos Coy. La situación de la pandemia que inicia prácticamente hace un año en China derivó en un problema económico internacional de grandes magnitudes, y eso de alguna manera impuso condiciones que no estaban previstas por el gobierno federal. Carlos. Sí, es correcto. Pues se cambia toda la perspectiva. Hay un freno más agudo de la economía y pues se requiere, México, digamos, reaccionó bien con estímulos monetarios, una gran cantidad de dinero que el Banco de México puso en circulación. Se mantuvo el proceso de baja de tasas de interés, pero la limitación fiscal que tiene el país desde hace muchos años impidió que hubiera la otra parte de apoyos, que es la parte fiscal, y más o menos pues se administró como se pudo el elemento fiscal, pero sí hubiese requerido la economía de México, ya ha visto esto hacia atrás, de un poquito más de estímulo fiscal para complementar el estímulo monetario que el Banco de México hizo. Porque impone la situación internacional, impuso condiciones en lo internacional que finalmente acabaron afectando al país, Ernesto. Sí, bueno, vale la pena poner la lupa en lo que pasó en la economía mundial, ¿no? Acabamos de hablar en el bloque pasado de las expectativas que eran formidables. Quizás con Estados Unidos sí teníamos ciertos temores, y habría que agregar también esos temores se debían a que el presidente Trump pues armó desde el año pasado una guerra contra todo el mundo, una guerra comercial que pensaba que era muy fácil ganarla, particularmente contra China. Y esto, el resultado de estas torpes políticas comerciales que impulsó el presidente Trump, empezaron a cavar su tumba. ¿Por qué? Bueno, pues porque si él imponía aranceles a los países, pues muchas industrias americanas tenían que importar insumos, y entonces pues con aranceles les costaba más. Y luego los países reaccionaron y le impusieron aranceles a las exportaciones americanas. Entonces, para poder vender sus productos, los americanos pues también sufrieron incrementos en los aranceles de sus exportaciones, y total que lo sacó del mercado el presidente Trump con estas torpes estrategias a los productores americanos, y entonces empezó
a gestar una capacidad ociosa cada vez más importante. Esa capacidad ociosa hace que no se invierta y entonces si no hay inversión, pues no hay crecimiento hacia el futuro, ¿no? Pero llega la pandemia y pues surgen políticas fiscales que nunca habíamos visto, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el paquete de ayuda fiscal número 1 era de más de $2 billones, es algo equivalente a 15 o 20% del PIB. En el caso de Alemania, el paquete fiscal equivale al 40% del PIB. Y así, los países ricos desplegaron medidas de tipo fiscal tanto para las familias como para los sectores económicos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a la industria aeronáutica, a las líneas aéreas, les dieron $50,000 millones para que pudieran cruzar esta recesión o esta crisis. Y junto con esas políticas fiscales, también aparecieron del lado de los bancos centrales políticas monetarias que ya habíamos visto parecidas, extremas, hace 10 años con la crisis hipotecaria, pero ahora están coincidiendo en el tiempo los principales bancos centrales de todo el mundo aplicando políticas extremas todavía más radicales, pero además todas imponiéndolas rápidamente y al mismo tiempo, coincidiendo en el tiempo. Nosotros tenemos una abundante inyección de liquidez, de dinero creado por todos lados. Sí. Y esto pues genera una serie de distorsiones en todos los mercados, no nada más en los mercados financieros, que en los mercados de la economía real, en el mercado de granos, de metales, industriales, e incluso de la misma mano de obra, ¿no? Y lo que vimos en general es una recuperación económica pues muy rápida en los siguientes trimestres. Una vez que terminó el confinamiento social, que se paralizó la economía, es un desplome brutal en las economías y se dispara el desempleo fuertísimo, pero después viene una fase que vimos a partir de abril-mayo en el mundo desarrollado, porque se empezó a reabrir la economía y con estos apoyos sí hubo reactivación económica. Sí. Pero hacia finales de este año estamos viendo que ya hubo una ola de rebrotes en Europa que obligó a varios países a volver a cerrar parte de la actividad económica. Sí. En Estados Unidos hoy estamos viendo a finales de este año un descontrol de los contagios, ¿no? Que pues va a tener consecuencias el año entrante. Y con esto pues quizás no termina del todo firme esta recuperación. Bien, déjame preguntarle a Carlos Alberto, el hecho de que haya un exceso de liquidez en prácticamente todo el mundo desarrollado, ¿es una de las razones por las cuales la paridad del peso mexicano en relación con el dólar es tan, digamos, estable? Sí, efectivamente, Eduardo. Occidente echó la casa por la ventana. El Banco Central de Estados Unidos duplicó su balance histórico. El Banco Central de Europea está por cumplir también la duplicidad de su balance también de euros, y efectivamente eso ha hecho que estas monedas, fundamentalmente el dólar, baje de precio y por lo tanto pues se refleja en el peso mexicano, que se ve fortachón, pero es fundamentalmente, sí se reconoce la disciplina fiscal que tiene el país, el gobierno, pero fundamentalmente es porque hay un exceso de dólares en el mercado mundial gigantesco, y los habrá de euros también. Los hay, de hecho, pero va a haber un programa de estímulo adicional monetario en la Unión Europea que se anunciará en breve, y entonces esto habrá de darnos un inundamiento de euros y dólares fundamentalmente en la economía. Porque además viene otro plan con Biden, seguramente vendrá otro plan, se destraba el plan de ayuda a la Unión Americana. Estamos hablando de 908,000 millones de dólares que entrarían en ese mercado, y que, bueno, con esa podemos pensar que hay, Ernesto, rápido, podemos pensar que habrá una estabilidad de la paridad por el simple hecho de que viene otra ola de estímulos fiscales en Europa y en Estados Unidos. Los estímulos fiscales son distintos a los monetarios, ¿no? El estímulo fiscal, paquete de ayuda 2 fiscal, que está por negociarse en el Senado norteamericano, de la cantidad, de la magnitud que tú hablas, de casi $1 billón, va a ir directamente a las familias y a las empresas.
¿no? Entonces, eso no tiene tanto que ver con un exceso de dólares, sino más bien va a ayudar a reactivar más la economía norteamericana más rápidamente. Bien. Eso le va a beneficiar a algunos sectores de la economía mexicana, principalmente los sectores manufactureros, exportadores y al campo, la automotriz principalmente, la aeroespacial, la electrónica. Bien. Y el campo, porque hoy en día tenemos ya mucha gente metida produciendo en el campo y con miras a la exportación, ¿no? Bien. Te verá beneficio. Sí, cultivamos, cosechamos unas amapolas padrísimas. Bueno, también el todo campo. Para exportación, todo es exportación. Bueno, ahora y entre los dólares más rápido. Bueno, es otro asunto. Vamos a una pausa y regresamos con la parte nacional que nos interesa mucho, en donde tendrá la mano Carlos Alberto Martínez. Porque finalmente lo que sucede en el mundo tendrá que reflejarse tarde o temprano en la economía mexicana. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista al respecto ya de la economía en este año y el inicio del entrante, Carlos? Pues mira, yo pienso que la recuperación global, fundamentalmente la de Estados Unidos y Canadá, que es evidente, probablemente con el rebote se tranquilice un poco, pero es evidente, la vacuna ya está, varias vacunas, los tratamientos, etcétera, y los estímulos monetarios y fiscales de Canadá y Estados Unidos van a ayudar a que la región de Norteamérica salga adelante, y por ese lado pienso que México va a recibir un impulso dado su interconexión que existe con el ciclo comercial, industrial entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo que sí tendríamos que hacer es que no seguir dependiendo del comercio exterior. México esa parte pues la tenemos ganada, la recuperación mundial nos va a empujar a nosotros, somos un actor relevante en el comercio internacional, México lo es, pero en la parte doméstica sí tendremos que mantener la reconstrucción de la relación sector privado, gobierno, a efecto de que se incremente la inversión. No es suficiente la estabilidad económica que tenemos. Hay que reconocer que esta viene del tiempo atrás, pero que el gobierno del presidente López Obrador ha mantenido la estabilidad fiscal y monetaria. Eso está bien, pero no es suficiente. Requerimos más inversión, más empleo y recuperar rápidamente la parte de comercio doméstico, el mercado interno, y eso solo se logra de la mano gobierno y sector privado para juntos sacar adelante al país. Los niveles de inversión están históricamente bajos, andan en el 17 altos % contra el 22 que había en el 2018 y el 25 que es la meta que México debe tener. Entonces sí se requiere mucho más dinero para que la economía salga adelante. Bien, Ernesto. Bueno, si tratamos de hacer una revisión de lo que pasó este año, para la economía mexicana en particular, diría, es la recesión más grave que hemos tenido, o la crisis más grave que hemos tenido desde hace 100 años. Hace 100 años tuvimos una peor todavía, con la Gran Depresión. Pero aquí tenemos una contracción del PIB que debe estar cercana al 9%. La contracción de la inversión es, bueno, el último dato es que sigue cayendo a septiembre 18% la inversión. Si ya estaba cayendo 9% el año pasado, pues sobre ese nivel bajo de inversión, pues agrégale otra caída de casi el 20% este año. Entonces la inversión raquítica. El desempleo pues, se fue para arriba y pues no ha podido recuperarse ni podrá, porque no hay inversión. No hay inversión, no puedes crear empleo. Lo que se ha creado es que la gente en México pues perdió su chamba en la economía formal y pues se quedan con los brazos cruzados y pues salen a las calles a ganarse la vida en la economía informal. Entonces ha habido cierta recuperación del empleo de ese lado, pero con salarios muy bajos. Entonces, pues primero los pobres son los que primero pierden la chamba y son los que primero pues pierden más en este tipo de crisis. En cuanto a inflación, me llama la atención inflación y tipo de cambio. Teníamos una tradición histórica muy larga, ¿no? De que cada vez que había una crisis siempre iban acompañadas de una devaluación y luego de una hiperinflación. Y aquí no, precisamente gracias a la estabilidad fiscal férrea, hiperneoliberal, yo diría,
que ha mantenido este gobierno a pesar de toda esta crisis. Pues el gobierno todavía está presentando un superávit fiscal primario con las últimas cifras, no me acuerdo si son a septiembre o octubre. Todavía es un monto muy importante el superávit primario, diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos del gobierno, quitando los gastos de interés de la deuda, todavía muestra superávit a pesar de toda esta tragedia. Ha habido una labor de fiscalización muy importante por parte del SAT, ¿no? Sobre todo hacia los evasores de factureros, contra las grandes empresas, y bueno, pues ha hecho muy buena labor el SAT en esta cuestión de fiscalización, y entonces no se han caído los ingresos fiscales como uno podría prever. Pero además pues también ya se quemaron los guardaditos que les dejó Peña Nieto, los fondos de estabilización, también los fideicomisos que ya pues incautaron todos estos recursos y han sabido aprovecharlos para presentar un déficit moderado. Pero pues en realidad no ha habido gran inflación. Tuvo algún tiempo, algunos meses, arribita del 4%, que es el máximo tolerable en la meta de Banco de México, y ya está en la última cifra, en el cierre de la inflación a noviembre, en 3.33%. Es probable que terminemos por ahí del 3.50%, dentro de la meta de Banco de México. Sí. Y el tipo de cambio, que pues arrancó en 18.90, se fue a 25.70, pues anda ahorita en 19.70. ¿No? Por el exceso de dólares, no es porque haya gran confianza en la economía mexicana ahora, ¿no? Sino es un exceso global de dólares, pero no tenemos tampoco crisis cambiaria. Dime rápido, ¿se mantendrá el dólar barato tomando en cuenta la cantidad de estímulos fiscales y monetarios que hay en otras economías? Es probable que todavía veamos algunos meses de tipos de cambio relativamente bajos, ¿no? Entre 19.70, 20, por ahí. Bien, y desde tu punto de vista... Pero no va a durar luego mucho más, para adelante, para más mediano plazo se ven presiones muy importantes para el peso. Bueno, desde tu punto de vista, Carlos. Sí, todavía unos meses de dólar barato relativamente, hasta que también Europa saque un nuevo estímulo monetario que viene y entonces equilibre un poco la moneda, el dólar. También Europa no va a permitir un dólar tan barato, necesitan un euro barato, entonces esto va a equilibrar y efectivamente vendrán presiones para el peso mexicano por ahí de abril, mayo, seguramente. Antes de las presiones del peso mexicano, las presiones a la economía mexicana, está del cocol el asunto para el 2021, ¿no? Correcto, sí, se pinta un año muy, muy complicado. Nos va a ayudar el sector externo, el comercio exterior, seguramente el sector primario también, que es el que siempre ha estado ayudando, pero todavía la parte industrial y servicios van a seguir siendo muy afectadas, desde luego. Estamos ya prácticamente despidiendo el 2020, el año negro, ¿no? El 2020. Sí. Sin lugar a dudas. Pandémico. Un año pandémico. Pero reiteramos nuestras consignas, nuestras demandas más sentidas, que es el señor Tom Brady llega a la Secretaría de Hacienda. Es una petición específica de Carlos Alberto Martínez. No, ahí lo tienes a tus espaldas, a tu espalda derecha, de la izquierda, perdón. De la izquierda, creo que no creo que deba de estar en la izquierda, más bien debería estar del lado derecho. Ahí te la encargamos para el próximo año. Y en el caso de Ernesto Fález Santos Coy, que el Atlante sea aceptado en la Champions League, ¿no? Demandamos al Barcelona porque nos fusiló el tradicional, los colores del Atlante, y vamos por la Champions League, vamos por el campeonato de la Champions League en un estímulo. Sin embargo, fiscal. he advertido que necesitamos unos estímulos fiscales y no va a ser complicado llegar a la Champions League. Ahí está. Ganarla. Ahí está todo esto fácil de aquí. Aquí resolvemos el mundo. Muchas gracias, Carlos Alberto Martínez. Gracias. Encantado, gracias, Eduardo. Como Ernesto. Muchas gracias, Ernesto Fález Santos Coy. Te aprecio mucho. Gracias. Pero sobre todo gracias a usted, que con su preferencia y su presencia aquí en estas cámaras hace que nuestro trabajo valga la pena. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.